Bueno, primeramente explicar el repte que nos ha fotut aquí el Pepe Molina, perquè posar en marxa tot aquest contingut d'audiovisuals i canvis de llum i tota aquesta història és un repte per nosaltres, no som professionals, però bueno, jo suposo que quedarà, o sigui que no, aquí estem en família. Bueno, el llibre que presentem avui pues, reflecteix una miqueta tota una etapa de la migració aquí al nostre districte, Nou Barris. Bueno, primerament no era tot el territori de Nou Barris, però sí que des de l'identitat actual sí que té un contingut a nivell de tot el que és el nostre àmbit actualment de districte. No només això de lo que és la migració, que ja sabeu que el nostre districte ha estat molt important el que ha estat la migració, sinó que també reflecteix una miqueta el que és el barri de la Perona, que trae una miqueta aquestes històries del barri de la Perona, que l'ha viscut, i després ja és tota l'etapa de la transició, que avui en dia està molt de moda. Si us fixeu, avui tothom parla de la transició i hi ha una eclosió que ha acabat al autobús 47, que no s'ha posat en el mapa a nivell de l'estat espanyol. I bueno, jo sin més dilació intentarem seguir tot el guió que tenim i ja veureu que és una cosa molt entretinguda, perquè passem una miqueta des d'explicar el llibre, unes petites explicacions, lectura del llibre i després unes entrevistes de gent d'aquí del nostre districte que és molt important. I bueno, ja a continuació ja donem la pas. La otra mañana me dispuse a caminar entre un par de pinos y robles por las montañas de la serralada del litoral, que da ese color verde esperanza. Desde que inicié mi jubilación, quiero recobrar la frescura de la infancia con la que descubría la naturaleza y sus elementos, y volver a sentir el otro lado del silencio, donde la vida marca su ritmo. Los avances tecnológicos y, sobre todo, la velocidad de las innovaciones permanentes que configuran nuestra sociedad de consumo ha cambiado nuestras vidas. Y sobre todo, las injusticias y desigualdades han marcado el ritmo de nuestra evolución. ¿Qué sociedades estamos construyendo? ¿Somos coherentes con nuestra propia naturaleza? ¿Esos cambios nos alejan de la esencia como seres humanos? He procurado encontrar mi propia libertad interior y he luchado contra lo que he considerado injusto. Ahora quiero recuperar mi propia esencia, liberándola de los condicionantes y prejuicios que se han ido incorporando en el curso del trayecto. Esas meditaciones afloraron durante mi entretenida excursión por los montes cercanos, invitándome el silencio de la montaña a entrar en mis propios silencios. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg.
finales de la década de los 40 del siglo pasado, aún se vivía la España de la posguerra, la autarquía, las castillas de racionamiento, una para la carne y la otra para el resto de productos alimenticios. En los pueblos, la persecución política hacia los republicanos perdedores de la guerra estaban presentes. El hambre y las carencias en las zonas rurales y del campo hacían difícil la supervivencia. Ese escenario llevó a miles de habitantes de las zonas del sur de España y otras a emigrar hacia las zonas que comenzaban a despuntar económicamente, como Cataluña, y muchos tuvieron que vivir en barracas sin agua ni luz. En el Turó de la Peira, las vivencias fueron incorporándose a medida que la inocencia de la infancia se abría paso al mundo que le circundaba. En ese barrio, junto a la familia y los amigos, viví los mejores años de la infancia, la adolescencia y la juventud, con todo su cúmulo de experiencias. Aquellos años aún están vivos en nuestra memoria, lo que me lleva a escribir los recuerdos de un tiempo y de un lugar donde gente humilde, inmigrantes y nativos aprendieron a convivir y a superar las dificultades a base de esfuerzo y unión. La ciudad de Barcelona, al igual que las grandes ciudades del país que acogieron las fuertes oleadas de inmigrantes de los años 60, necesitaron reconstruirse de los estragos de la especulación y del desorden urbanístico, a la que fueron sometidas durante aquellos duros años de la dictadura.
descontrol y corrupción. Años en que barrios enteros que albergaban a miles de familias quedaron a la intemperie de las injusticias sociales. En nuestra ciudad, los habitantes de esos barrios castigados por el olvido desde finales de la década de los 60 comenzaron a organizarse en las comisiones de barrio y después en asociaciones de vecinos para luchar por la dignidad de sus vidas, reivindicando asfaltados de calles, alcantarillas, agua potable, semáforos, viviendas dignas. Fueron luchas de resistencia ante el avance de la especulación. Defendieron los pocos espacios libres que quedaban para futuros equipamientos sanitarios o educativos, enfrentándose a la represión policial y en muchos casos a las detenciones y encarcelamientos. Bueno, primera entrevista, lo que pones aquí, quites tu micro y lo cerrado allá. Bueno. Bueno, yo como hablo fuerte, no creo yo que me haga falta el micro, pero bueno, es un caso. Bueno, lo que queríamos preguntar es cómo vivieron el movimiento asociativo, lo que fue la transición aquí en Nueva Barrios. A ver, para empezar, decir dos cosas. Quizás el movimiento ciudadano no habría existido con la fuerza que hubo en aquel momento si no hubiéramos tenido la dictadura de Estado. Nuestros barrios no tenían absolutamente de nada. De nada. Lo único que tenían era ganas de libertad y ganas de luchar por nuestras necesidades. Eso es básico entenderlo. Porque hoy día quizás ya no se entiende así. Digo quizás. Pero sí que es cierto que cualquier piedra bien puesta de los barrios, si preguntáis qué hubo detrás, los viejos del lugar podemos decir qué lucha hubo detrás. Los barrios se ha conseguido, no por la administración, hace un mes estaban hablando de los 40 años de los barrios. Que yo sepa, los barrios existían hacía muchos más años. Y si más no, la misma coordinadora y las diferentes asociaciones ya habíamos hecho 50. De lucha y de esperanza. Teníamos la creencia, no nos equivoquemos, ¿no? Teníamos la creencia de que con el cambio, con la muerte de un señor que no tenía que haber muerto en la cama, tenía que haber muerto fusilado igual que hizo, pero murió en la cama. Podría haber un cambio. El cambio no ha existido ni existirá hasta que los vecinos, no de los barrios, sino de toda la ciudad y de todo el país, España, digamos, bravo. ¿Qué pasa ahora? Ahora pasa que de aquí 3 años podemos tener a la derecha gobernando. Y hay que actuar. Y hay que seguir luchando. Y como decía el viejo Joseo, hay que empujar para que pueda ser. Bueno, yo quería preguntarte cómo se vive el cambio que hay en el movimiento asociativo cuando suceden las primeras elecciones generales y lo que son los partidos políticos dan consigna, no, o sea, no todos, pero hay algún partido político que dan consigna de abandonar las asociaciones de vecinos porque ya no la ven prioritaria ni hicieran falta. Este es un proceso que se lleva desde el año 79, un pasado son los años 80. Esta fase, ¿cómo lo vive el movimiento asociativo? A ver, para el movimiento asociativo y especialmente para los barrios, fue un palo. Fue un palo. Aquella gente que había estado con nosotros en las relaciones y especialmente aquello que podríamos decir los líderes, que en las relaciones de vecinos no hay nadie que sea líder, sino es otra cosa. Marchar a los ayuntamientos provocó una flaqueza importante para los barrios. Incluso la prueba la tienes en que a partir de aquel momento del 76 hasta más o menos el 80, cada vez íbamos a menos. Y ahora nos estamos estableciendo más o menos en un nivel bajo. Aquí hay también otra cosa que pasó hace 8 años, 9.
una historia que se llamaba No barri establecida de Diego Brau, que pusimos en jaque al Ayuntamiento de la ciudad. Bueno, pues volvemos a meter otra vez el mismo error. Legítimo, ¿eh? Yo no voy a decir si esto no es legítimo. Nuestros compañeros volvieron a meterse en el Ayuntamiento y lo hemos pagado muy caro. Muy caro. Eres muy pesimista. Bueno, entonces... Bueno, a ver, lo que sí que es verdad que en un momento dado, el movimiento asociativo tiene un auge muy fuerte, o sea, una explosión fuerte, porque tiene también los partidos políticos detrás, que son los primeros, los años finales del franquismo, después viene todo lo que es la transición, y ya nos metemos un poquito en la actualidad, o sea, hoy en día, aquí estamos comentando la Película 47, que nos ha situado globales a nivel de todo el Estado español, y entonces la reflexión que se puede hacer de cuál es el estado actual de lo que es el movimiento asociativo. A ver, yo coincido contigo de que de una figura histórica de Nuevo Barrio han hecho una película buena o mala, yo no la he visto. Tenía muchas ganas de ir, pero de momento me refiero a ir a verla más tarde. ¿Por qué? Porque según me han explicado, no había movimiento ciudadano. La gente de los Rebarón, la gente de los barrios no hicimos nada el día. Bueno, yo creo que algo hicimos, creo. Hay un señor que se la jugó sindicalmente, incluso se jugó ir a la cárcel, pero atrás había el movimiento ciudadano. Estábamos ahí. Claro. ¿Cómo está? Yo no me describo, así me conoces. Y yo entiendo que igual que hemos hecho durante 50 años, podemos seguirlo haciendo. Tenemos que ganarnos a la juventud, ¿de acuerdo? La juventud hace determinadas historias, de acuerdo. Pero es únicamente uniéndonos los más ricos con los más jóvenes y los de mediana edad, donde podremos seguir luchando por un lugar más justo. Bueno, si no tienes nada que añadir, ya sabes que las entrevistas están cortadas en el tiempo. Muchas gracias, Pep, por haber estado aquí con nosotros. No hay idea. El poeta Marcosana tuvo una juventud secuestrada y gran parte de su vida marcada por el precio que tuvo que pagar con los 23 años de cárcel y, como tantas otras víctimas de la represión que se vieron sometidas a largos años de prisión por su compromiso con la libertad y la democracia. Decidme cómo es el árbol, contadme el canto de un río. Cuando se cubre de pájaros, habladme del mar, habladme del olor ancho del campo, de las estrellas, del aire. Recitadme un horizonte sin cerradura y sin llave, como una choza de un pobre. Decidme cómo es el beso de una mujer. Dadme el nombre del amor. No lo recuerdo. Un poema de libertad articulado con palabras armoniosas desde las cárceles franquistas, de un reclamo de recordar la vida y sus elementos, muertos por el olvido de tantos años entre espacios limitados y sombríos, en medio de rutinas y órdenes arbitrarias, un instante acumulados con la sola esperanza de volver a sentir las mismas voces, las mismas otras y los mismos instantes repetidos uno a uno.
es cómo vivís una detención tan temprana en vuestra vida, ¿no? O sea, que cómo os marcó la detención y cómo se vivía el miedo en aquella época. ¿Se me oye? Claro, yo no, porque estoy solo. Vale, puedo para arriba. Pero... Sí. ¿Sí? Estoy más fuerte. Sí. Estoy más fuerte, ¿eh? Bueno, nosotros de hecho militábamos en el partido comunista y nos íbamos preparando para lo que nos pudiera pasar, porque era toda una incertidumbre. Se pasaba miedo, el que diga que no tenía miedo es mentira. Pasaba miedo cuando ibas a repartir octavillas, cuando ibas a colgar una pancarta, cuando ibas a la puerta de una empresa a dar un meeting o a la puerta de un cine también, ¿no? Sabías que te podían pegar un tiro, que jugabas la vida. Murieron muchas personas así. Y entonces a nosotros, bueno, hubo un chivatazo dentro del partido nuestro y nos cogieron a mi hermano y a mí. Y nos llevaron a la comisaría de la Vía Gaetana. Claro, era muy crudo aquello porque no sabías lo que iba a pasar allí dentro y además estábamos en estado de excepción y estuvimos 32 días bajo torturas y con mucha presión psicológica y sabiendo además que había otros compañeros que también nos habían detenido. Para nosotros un poco fue el fin del mundo, ¿no? Y más cuando nos enteramos que habían cogido a uno de nuestros compañeros y lo habían matado, que luego resultó que no lo llegaron a matar, pero le dispararon 2 tiros en el hígado y lo lanzaron por una ventana al exterior. Sobrevivió con milagro, porque habían hecho esto con muchas personas y que yo sepa ninguna había sobrevivido. Él sobrevivió y lo pudo explicar. Entonces, allí dentro, claro, pasábamos cantidad de miedo porque no sabías si te vendrían a buscar por el día, por la noche. Ahí perdías también la noción del tiempo. Y luego, aparte, pues eso, las torturas que te hacían y también interiormente pensabas en tu familia, cómo lo estarían pasando. Bueno, que mi hermano. Bueno, a ver, cuando nos detuvieron teníamos 17 años. Éramos muy jóvenes, éramos trabajadores. Yo estaba estudiando y trabajando en la escuela, estudiaba en la Escuela Técnica Profesional del COT y a la vez estaba trabajando. Igual que mi hermana también trabajaba y estaba estudiando también en otro sitio. Y quiero decir que en aquellos momentos el movimiento obrero era efervescente. Había unas movilizaciones en los años 70 impresionantes. Esta democracia y esta transición no se ha hecho por gracia de Dios, ni mucho menos por gracia del rey, ni siquiera Franco. Vino por las presiones fuertes que había y las grandes movilizaciones que había en Cataluña, Andalucía, el País Vasco. Indudablemente todas aquellas huelgas de aquel movimiento obrero fue cuando ya murió Franco, sabían que el régimen no podía aguantar mucho siendo una dictadura. Entonces eso obligó a un cambio, eso sí. Es verdad que lo dijeron, como dijo Franco, lo dejó atado y bien atado, porque la democracia no es aquello que nos salvaba, no, la democracia hay que pelearla cada día, y más con lo que viene ahora, porque nunca se murieron y por lo tanto resucitan, y hay que estar al tanto. Solamente hay una fórmula, yo aquí discrepo un poco con el PEP, de que creo que sí que hay posibilidades, y es que la izquierda haga de izquierda, que haga políticas de izquierda y que le quite la calle a la derecha, que es lo que tiene que hacerle. Y yo creo que estamos en el movimiento ciudadano, fue muy importante, porque nosotros además de estar muy organizados en las fábricas y en los institutos y en las escuelas, porque formamos parte de una organización juvenil que se llamaba la Joven Guardia Roja, que pertenecía al Partido del Trabajo, bueno, anteriormente el Partido Comunista de España Internacional, que luego se constituyó en Partido del Trabajo, y estábamos en los institutos, en las universidades, en todos los sitios. Y entonces, como jóvenes nos movilizamos. Y en las asociaciones de vecinos también estábamos. Yo estaba trabajando y además estaba en la asociación de vecinos. Y las asociaciones de vecinos, entonces teníamos vocalías, como ahora, pero en las vocalías habían vocalías de jóvenes, vocalías de mujeres, vocalías de urbanismo, vocalías de sanidad, vocalías laboral. Todo esto se ha independizado una vez avanzó la democracia. Por lo tanto, no considero que
que hubo un problema con la relación de vecinos. Y yo creo que han tenido su proceso. El proceso inicial es que no había nada y por lo tanto había que organizarse en un punto determinado y eso eran las asociaciones de vecinos, pero hoy en día eso se ha emancipado. Los de enseñamiento, por ejemplo, ya tienen las AMPAs, los de sanidad, y hay cosas que son transversales. Es el urbanismo, la sanidad y la enseñanza son transversales y eso no se puede dejar nunca ninguna asociación de vecinos porque repercute en la vida, en la calidad de la vida de la gente y en el saber estar. En ese sentido, la enseñanza es fundamental y la sanidad es fundamental y la vivienda es fundamental. Y creo que ahora que hay esperanzas, porque hay un movimiento importante que es el tema de la vivienda y a mí me recuerda a los movimientos que habían iniciales cuando salíamos por la lucha del agua, por la lucha del transporte, por la lucha contra los impuestos que le ponían por las contribuciones especiales, todo eso, por la sanidad, todo eso continúa. Y yo creo que eso no tenemos que perder la esperanza. Yo creo que revivirá de otras fórmulas. ¿Por qué? Porque hay otras formas de comunicarse. Antes teníamos que salir con las octavillas, repartirlas en las puertas de las fábricas, en los teatros, en los cines, en todos los sitios donde podías que arriesgabas la vida. Hoy en día, no sé si por suerte o por desgracia, los medios de comunicación van medio de los móviles y los ordenadores y hay estos movimientos que indudablemente los está manejando la derecha y muy bien. Y ahí es donde creo que hay que trabajar. Quizás nosotros que ya somos más mayores no tengamos esa habilidad, pero yo tengo mucha confianza, como siempre he tenido, en la juventud. Y la juventud es la que tiene el mecanismo de poder mejorar esto. Y sobre todo, la mujer. La mujer tiene en sus manos la posibilidad de hacer un cambio real. Porque si no, nosotros no hemos sabido hacerlo bien. Bueno, yo también creo que hay un problema y que tiene que ver pues, con los gobiernos que hemos tenido, que no se han preocupado en explicar la historia a la gente joven. Nosotros vamos a colegios a hablar con chavales y tal, y no tienen ni idea de lo que fue la dictadura. Entonces, eso es un problema muy grande, grandioso, porque esos chavales se les puede convencer y no sabrán analizar la situación si antes no han conocido la historia. Se les puede convencer de muchas maneras. Y entonces, a ver, nosotros estamos, mi hermano y yo, por la recuperación de la memoria. Hemos puesto incluso una querella contra 4 policías de la Brigada Político y Social, que fueron unos de los que nos torturaron. No se nos acepta. A ver, estamos frenando todo lo que tiene que ver con justicia y reparación. Llevamos muchos años de atraso. En otros países las cosas se han hecho de otra manera. Ahora mismo estamos pidiendo la Villa Layetana, la comisaría de Villa Layetana, como un centro de memoria precisamente para eso, para que de ahí surjan ideas, para que puedan ir a las escuelas y impartir clases de historia y todo eso nos lo están negando. Seguimos luchando, o sea, a nuestra edad tenemos que seguir luchando, nos gustaría estar en casa tranquilitos y no tener que seguir con la misma historia siempre. Pero están poniendo muchos palos a la rueda de la democracia. No sé, y esto está beneficiando a la derecha de entrada, bueno, a la extrema derecha más que nada. Así que vamos a tener que seguir, no tenemos otra. Muchas gracias. La conquista de las libertades y la llegada de los ayuntamientos democráticos no fue un camino fácil. Después de casi 40 años de dictadura, de represión, torturas y encarcelamiento, se produjo la transición. Una transición marcada por la resistencia de los poderes enquistados en la dictadura, militares, justicia y los sectores de la extrema derecha que se negaban a dejar el poder y que al final se llegaron a fórmulas de transición que aún hoy estamos pagando las consecuencias. Trajimos la democracia y con ella el inicio de cambios importantes en la vida de los barrios, dando comienzo de esa manera a la reconstrucción de la Barcelona democrática
i de la campanya Salvem Barcelona per la democràcia. Espera que pueda subir. El micro para que te diga cómo funciona, ¿no? Sí. Vale, tenemos también un megáfono, ¿eh? Bueno, a ver, yo lo que quería que me explicara un poquito lo que... Micro. El tema militancia... Ponte el micro. ¿No se oye bien? Sí. Sí, Que no que no esté solo. No, yo creo que hablo fuerte. No, que si no aquí en la cámara no graba. Bueno, lo que te quería comentar es cuando empiezas a militar, No se entera. antes de la muerte de Franco, la dictadura, ¿qué suponía ser mujer? Y tenías, o sea, una lucha contra la dictadura, pero también una lucha como mujer que era muy, yo creo que en aquel tiempo era muy difícil. Sí, mira, era tan difícil que, por ejemplo, en las asociaciones de vecinos, de día las mujeres aquí en los barrios han jugado un papel fundamental, pero en las asociaciones de vecinos eran mínimas, por la noche, porque es que acabábamos a las 12 de la noche, más luego el peligro. Mira, yo estaba en el PSU, sigo estando, aunque somos poquillos, pero bueno. Y resulta que corríamos un peligro porque mi padre se tiró 12 años en la cárcel, mi madre 8. Y por lo tanto teníamos miedo por lo mismo, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, en casa me dicen, Maruja, estamos corriendo mucho riesgo los dos. Tirando tabetas, yendo a que nos pedía el sindicato ayuda para lo que paraban, la SEA, Motor Ibérica, bueno, todo este tema. Y entonces me dijo, mira, estamos corriendo riesgo y he pensado que tenemos una hija y que uno u otro teníamos que dejar el partido. Que era un riesgo. No. Y yo le dije, pues mira, chico, como tú lo has pensado, déjalo tú. Porque yo no lo dejo. O es que tu trabajo es más importante que el mío en el barrio. Y no lo dejé. Él se quedó un mes en casa. Al mes, como yo venía a las 12 de la noche, porque en las asociaciones de vecinos había una lucha por todo lo que hacíamos. Mira, estaba Bandera Roja, el PCI, el MCC, la CNT, el PSU, bueno, ya no me acuerdo de más. Todos estábamos allí y todos llegamos a hacer los barrios como estamos. Porque eso de que, bueno, pues tú puedes ser que digas, bueno, tú has luchado, bueno, siempre tiene que haber una persona que sea la que encabece o lo que sea. Pero aquí la lucha era general. Los partidos políticos más o menos tenían más o menos gente, era una lucha constante por un cinturón cubierto, el bloque fantasma, una plaza que nos costaba 10 años de lucha, un casal de la Yen Gran que costó 17 años, 17 desmontando grúas de noche, de no dejarlo, las mujeres no dejarlo. Y luego, la primera asociación que se hizo aquí, se hizo en la Trinidad Vieja, que antes pertenecía a un barrio, ahora pertenece a San Andrés. Y yo era responsable de carestía de la vida. Y se pregunta a la gente, ¿y qué era eso? Pues todas las mañanas recorríamos, no había grandes supermercados, eran pequeñas tiendas, para que hubiera pan de regulación, azúcar a granel, arroz a granel, garbanzo a granel, y esa era la faena. Y luego, cuando empezaban los trabajadores a trabajar, ya estaban las mujeres ahí. Las mujeres han jugado un papel impresionante en los barrios, no porque yo sea mujer, sino que es verdad. Pero en la lucha en todo, 21 días con un semáforo,
un semáforo que había matado a un chaval, fíjate si había justificación, y que era Viñera, y había dos ida y vuelta, y nosotros queríamos solo una dirección, y ha sido mucho luchar. Y yo creo, yo sigo luchando, porque aunque soy vieja, sigo en un casal de aves, donde no hemos logrado que entre la empresa privada. Lo gestionamos nosotros con un voluntariado de 45 personas. Todos los talleres son voluntarios y o sea que se puede luchar. El problema es que ha cambiado el mundo y hay crisis de valores. La gente solo piensa en sus problemas y esto es muy grave. Voy a ahogar, niño. Voy a ahogar. Vale. Hay crisis de valores. Porque yo voy a los institutos que hay aquí en San Andreu y otros que son las monjas, a hablarle a los chavales de solidaridad, de valores. Yo que no he ido a la escuela, porque la hija de un comunista no podía ir a un colegio en aquella época. Y luego, uy, coño. Y luego cuando empezamos a luchar, pues empezamos a luchar por la escuela de adultos, y yo en vez de ir a la escuela de adultos, pues no iba. Oye, perdóname, eso que tengo yo. Sí. No sé si hay más, pero... Bueno, si no, de aquí... Oscuro. No matan cosas. Bueno, quería decir eso, pero ya los compañeros han hablado. ¿Creéis vosotros que tener una lucha en un barrio, 10 años, la lucha del agua? ¿Sabéis lo que es eso? Eso era un regimiento de gente, había una solidaridad que era increíble. Era increíble. Por la escuela, por los colegios, por las guarderías. Primero que no teníamos nada. Cuando yo gasté el autobús el 12, que lo llevé a... Sí, el 12. El Vital gastó el 47. Que lo gasté para llevarlo a Torrebaró. Yo era presidenta de la asociación de vecinos. Y las gestiones que hice para llevar el autobús ahí, no sabe nadie. Transporte. El ayuntamiento me dice que para 2.000 personas no va a poner un transporte público. Eso el ayuntamiento. Y le dije al ayuntamiento, pues ahora no le hago más. Y subí a Torrebaró y en la plaza Torrebaró le dije a la mujer, mira ahí esto. El transporte dice que da el culo y no sé qué. Y el ayuntamiento que para 2.000 personas no va a poner el transporte. Pues nada más que hay. Bajaron mañana. Hoy la Plaza de la República. Entonces, la Plaza de un Mayor, y ahí gastamos el autobús. Y gastamos el 12. Nos costó sangre y fuego convencer al pobre chaval, al pobre conductor, que se jugaba el puesto. Hombre, tú, que tú eres como nosotros, que no seas así, pero... Y ya se puso tan bravo que le dije, mira, ¿sabes qué? Déjame las llaves que las llevo yo. No lo iba a llevar yo. Le dije eso, el hombre se asustó y dijo, no, ya lo llevo yo. Nos subió a Torrebaró. Y en la plaza de Torrebaró, que no es muy grande, llamamos a todos los medios de comunicación.
y le dijimos que no subía al autobús porque no les daba la gana, porque había subido bien, no había dado el culo en la calle y que nada, que subía al autobús. Pusieron un transporte que no era de irte a la Plaza de Cataluña, era Torre Barbona y todo eso. ¿Entendés? Y ha costado muchísimo. Lo que pasa es que el mundo ha cambiado mucho. Y no nos damos cuenta. El mundo ya no es el que era. Tú no conoces yo no conozco a la vecina mía, en mi escalera. Y antes, pues hacíamos las verbenas, yo cogía una botella de... Vaya, ¿qué voy como me está haciendo? Yo cogía una botella y bajaba en la Navidad por la escalera, pim pam, ayudaba a este, ayudaba al otro. Pero hoy no. Hoy no. Y no volveremos otra vez a lo mismo. No, porque hay una cuestión que es muy importante, tanto la administración como las grandes empresas quieren nuestro dinero, pero no quieren nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos no los quieren en ningún lado. Tú no puedes ir a la Caixa ya presencialmente, no puedes ir a hablar con los de móvil, los de la electricidad, los del gas, todo ya es sin ser presencial. O sea, no nos quieren como cuerpos, como personas, no nos quieren, así quieren nuestros dineros. O sea, lo que dices tú, ha cambiado mucho el mundo. El mundo ha cambiado y nosotros tenemos que cambiar, pero lo que pasa es que ya tengo 88 años. ¿Qué cambio voy a hacer yo? ¿Una arruga aquí y otra aquí? No, quiero decir, se puede luchar. Pero no pretendamos que la juventud vaya a luchar como nosotros luchamos. No teníamos guardería, no teníamos colegio, no teníamos las calles asfaltadas. Pascual Maragall nos quería poner un impuesto especial porque las calles las pisábamos nosotros. Y la Plaza Cataluña pagaba menos que nosotros porque de ahí venía la turistas y venía todo el mundo. O sea, así de claro. Y entonces, ahora los chavales tienen colegios, que yo les digo, tenéis que mantenerlo, que no solamente es el mérito que tuvimos es que lo hicimos, pero ahora tenéis que vosotros mantenerlo. Y la sanidad, que la sanidad está en un peligro que o nos espabilamos o vamos a saber lo que es bueno. Por lo tanto, ahí sí que podemos luchar. Y da pena, lo digo de verdad, a mí me da una pena que vaya a la puerta de la residencia y vea a 3 personas de la asociación recogiendo firmas. Y que salen y que no firman. ¿Por qué? Si esa gente lo ha vivido, ¿tú sabes lo que sí te quita la seguridad social? Bueno, yo no estoy mucho mala, pero alguna vez me voy a poner. Pero es una pena. Si la gente no tiene dinero para comer, va a tener dinero para pagarse la enfermedad. Porque estamos en América, como el Trump ese que ha entrado ahí, ya te creo que lo vaya a hacer con nosotros. Lo va a hacer con todo el mundo. Pues nosotros ya no. Bueno, pues muchas gracias. Y perdona, Cuando digas que tú eres vieja, viejos son los hombres, tú eres una persona mayor y que vales un montón. Muy bien, salud. No, ya. No, es verdad, es que es
Llevamos más de 90 días encerrados en nuestros hogares. Un virus, nacido de tus entrañas, se ha extendido por el planeta causando muertes y desolación. ¿Quién iba a decir que un bicho microscópico causara tanto mal a los habitantes de este planeta, de cuyo espacio, como del universo, nos sentimos dueños? Ya lo ves, este parásito invisible recorre el mundo con más fuerza destructora que las bombas, los tanques y los misiles inventados por el ser humano para autodestruirse. Y sin embargo, este virus tan simple y a la vez con tanta fuerza destructiva nos ha ayudado a comprender la fragilidad de nuestras vidas y nuestra pequeñez ante la inmensidad de la naturaleza, y tal vez nos ayude a salir de nuestros ostentosos mundos imaginarios dominados por la falsa supremacía sobre ti y podamos hacer resurgir la humildad como seres humanos ante tu presencia. Los gobernantes han utilizado un lenguaje bélico para combatir el virus como si de una guerra se tratara, apelando al espíritu patriótico. Pero el virus, nacido de tus entrañas, es simplemente un virus y hace lo que su propia naturaleza le permite para sobrevivir. Parasitar en los seres vivos, como hacen muchos humanos aquí en la Tierra, solo que son precisamente virus, sino personas que parasitan en la vida de los demás, explotándolos desde posiciones de dominio social y económico. Por mucho lenguaje bélico que utilicen, contra el virus no sirven las bombas, los tanques ni los misiles. Solo sirve la ciencia, la prevención sanitaria, la salud pública mundial, la solidaridad entre los humanos y el sentido común de un orden globalizado justo pero inexistente. Aquí y ahora, en la Tierra, las prioridades son otras. Bueno, y ahora ya sí, que contamos con el autor del libro, que nos explique un poquito toda la obra del libro y que se haga propaganda. Es decir, aquí sí, mejor aquí. Hola. Hola, buenas noches. Pues nada, yo creo que agradecer al Archivo Histórico por hacer este acto, la verdad, muy entrañable. Agradecer a los compañeros, la Maruja, la Maribel, el Pepus y el Pepe, con los cuales hemos compartido, y el Antonio, hemos compartido luchas de muchos años, en los años más difíciles, los años 70, y la verdad, ver nuestra presencia es un poco el libro, hay historias que hemos compartido muchos de... Pues bueno, ¿qué os queréis que os diga? El libro es un compendio de relatos que yo desde hace años me aficioné a escribir, y yo nunca pensé que iba a aprender a escribir, porque aprendí a escribir un poco el tema del libro. Pero yo sí que me he parado a pensar a veces cómo es que yo aprendí a escribir. Pues aprendí a escribir haciendo demandas. Cuando ejercía de abogado, pues yo cuando tenía que relatar los hechos al juez, pues tenía que explicar las historias para que el juez pudiera entender. Y ahí sí que me salió una afición para poder escribir. Y la verdad es que le encontré el jugo a un poco componiendo historias. Aparte también me gusta explicar historias, y más las historias que hemos vivido en nuestro distrito, en nuestros barrios. Son años muy intensos, muchos años en los cuales, como decía Maruja y los compañeros, eran años que yo creo que serán irrepetibles, aparte de que éramos más jóvenes, pero fueron años que vivimos tan intensamente porque era el codo a codo, era estar luchando por una escuela, por los institutos, por la cobertura de la ronda, por la panta asfáltica, por el mental. Y eso nos da la vida, porque nosotros éramos así. Decir, y como dice ahora vosotros, dice, es que ahora me quedaré en casa. No es que podéis quedar en casa. Ya tenemos el virus de la lucha dentro y no podemos dejarlo. Es decir, ¿por qué? Porque cuando vemos que aún continúa habiendo tantas injusticias y más ahora, pues sí que eso nos estimula a continuar. Y más los tiempos que estamos viviendo
del auge y del resurgimiento de la extrema derecha, ¿no? Y luego un poco la democracia que ya está un poco resquebrajada. El libro, por eso os he comentado, es un convenio de relatos que empecé a escribir hace 10 o 15 años, relatos que los enviaba a mis amigos y compañeros a través del correo electrónico, y luego pues lo que he hecho este año ha sido recopilarlos un poco, y esos relatos hay varios apartados. Hay los relatos de un poco de la historia de nuestra lucha de los barrios, y el libro empieza por el nacimiento en La Perona. Cuando mis padres vinieron de Murcia, pues fuimos a parar a La Perona, y a La Perona allí estuvimos 5 años, y allí pues claro, el libro se cuenta lo difícil que lo pasaron los inmigrantes. Yo pues tenía, era recién nacido, y viví 5 años, pero claro, no era consciente de las dificultades que tenían mis padres, porque cuando uno vive en esas circunstancias y es niño, pues los niños viven donde están, y no son conscientes de que lo están pasando mal, porque no lo pueden contrastar. Pero realmente cuando pasa el tiempo, uno percibe que vivir sin agua y sin luz, y 2 familias en una misma barraca, por parte de mi familia, mis padres, era muy duro. Pero bueno, los años de La Perona para mí fueron muy felices, porque cuando uno es un niño, pues juega en la calle, en el polvo del tren y tal. Y luego ya viene la parte del Tour de la Peña, ya teníamos agua, teníamos un lavabo, y bueno, y había cocina, y hostia, esto parecía un palacio, ¿no? Y fuimos a vivir al lado de las casas baratas de Camperera, ¿no? Y allí fue el primer bloque que construyó Sonauja, y la historia es un poco, claro, mis padres tuvieron que pagar 3.000 pesetas de aquellos años antes de que los edificios fueran construidos. Era un adelanto para que cuando estuvieran construidos eran alquiler, luego devolvían los 3.000 pesetas, pero tenían que pagar por adelantado. Y bueno, en toda La Peira pues fue una vida feliz. Ahí teníamos, como eran pisos recientes, pues había muchos roedores por la calle, y en los pisos también había ratolines, ¿no? que había que exterminarlos. Y bueno, la vida en todo fue maravillosa y tal. No voy a contar todo el libro, pues no sería muy largo. Yo lo digo porque, en síntesis, el libro relata el renacimiento, relata las historias de cuando uno va tomando conciencia política y social, porque indiscutiblemente la conciencia social, y cuando uno toma la decisión de vincularse a la lucha clandestina, el uso de barrio, no es una decisión muy sencilla, que uno amanece un día y ya se mete, no, eso es un proceso muy lento, es un proceso que uno va formándose, y luego toma la decisión de qué está pasando en este país. Y claro, eso poco a poco es una conciencia que se va gestando a fuego lento, y luego ya, pues cuando uno toma la decisión de vincularse a los movimientos clandestinos y a la lucha de barrios, pues ya uno ya lo tiene muy madurado, porque era un tema, era de riesgo, ¿no? Y a coger el compromiso de militar. Yo empecé a militar cuando volví de la mili, pero no quiere decir que antes de la mili sí que ya participaba en todas las manifestaciones que convocaba a comisiones obreras, desde el año 68, 65, el Tour de la Peña, el primer año del Tour de la Peña y tal. Bueno, todo eso en resumidas cuentas está recogido en el libro, y para mí, ¿por qué recoger la memoria? Porque la memoria hay que recogerla para que por lo menos nuestros hijos, nuestros nietos sean conscientes de lo que tuvieron que luchar muchos hombres y mujeres en aquella época, para que lo que antes se decía, para que tengan la percepción de lo que ahora están disfrutando, no ha sido fruto de la gracia de la administración, sino que detrás hay horas y horas de reuniones, de compartir con hombres y mujeres en la asociación de vecinos, horas de clandestinidad, de hacer y tirar hortelillas por la noche, y todo eso es la vida de la gente que compartió aquellos años, que fueron años maravillosos. Y fueron años maravillosos, yo lo digo personalmente por mí, en el sentido de
de que claro, cuando uno empieza a militar y tiene la utopía de esa ilusión de cambiar el mundo y llegar a un socialismo y que todo el mundo tenga los mismos derechos y tal, eso estaba dentro de cada uno de nosotros. Pero a mí personalmente siempre me motivó la lucha de barrios porque el socialismo yo lo veía muy lejos. Yo no sé si, digo, algún día no sé si llegaremos a ver el socialismo, pero la lucha de barrios me motivaba porque transformábamos nuestro entorno más inmediato, con los vecinos, la gente, los niños, la juventud, y eso te daba un estímulo tremendo. El haber conquistado un semáforo, el haber conquistado una escuela, eso a la gente le daba y le motivaba, porque era compartir historias. Yo me acuerdo la huelga el encierro de las mujeres de Motor Ibérica que se encerraron en la iglesia ahí de San Andrés de Palomar, eso fue una lucha tremenda. Dice que había otras opiniones, había otra concepción de las cosas y había la ilusión del mayo del 68, de transformar el mundo, y eso ahora ya no está. Yo creo que será motivo de otra reunión para ver estas cosas. Ahora sí que han cambiado porque ya estamos, yo creo, en una sociedad de consumo que, bueno, todo el mundo tiene coche, porque claro, hay que tenerlo, porque estamos en una sociedad del coche y la mentalidad del trabajador ya no es como antes, porque de alguna manera el capitalismo en esa faceta ha triunfado, porque ha integrado a la gente. Pero bueno, en resumen, la cuenta del libro tiene esa parte de historia, tiene esa parte de recopilar lucha de barrio, lucha clandestina, y luego hay pues, los relatos de la vida cotidiana, que eso ya forma parte de mi mundo interior y historias muy personales. Y luego hay cuentos, también hay algunos cuentos que también están en el libro, y luego el tema de la pandemia, también el tema de la pandemia sí que fueron relatos del tiempo que estuvimos encerrados. Yo no sé si decir algo más de mi libro, aquí hay vecinos que lo han leído y no sé si pueden decir algo, porque yo hablar de mi libro, pues no es que me pegan historias, pero yo no sé si aquí hay un amigo de Silvete que lo ha leído, si quiere decir algo. Lo he leído y además con emoción, pero primero dejadme dar las gracias a los compañeros, porque cuando los escuchaba, me autoescuchaba, porque claro, tengo esa edad, esa lucha, todo lo que decís, y hace 3 días estaba en la televisión de Barcelona y justo iba diciendo esto y me han dicho de sí con qué entusiasmo, porque este entusiasmo, lo que acabáis de decir, lo vivíamos y aún lo seguimos viviendo. Dudo de la juventud de hoy, en este caso, no de las mujeres, pero sí porque he estado 40 años con jóvenes, de profesor, de maestro. Me gusta decir maestro, etcétera, etcétera. Por tanto, felicidades y todo. Y hablando del libro, perdona, me ha emocionado. Me lo he leído bien, me lo he subrayado, porque lo iba diciendo, aquí yo tal, en el paseo del Turo de la Vega, vivía en Vilapiscina, en el número 342, por saliendo del metro de Vilapiscina. Es decir, lo he vivido y lo sigo viviendo y todo. Y hay unos capítulos que me han, vuelvo a decir, emocionado. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí espero que no sea mucho abusar. Va a salir una revista de la Clota, que se llama El Informador, donde hay 4 páginas que hablan del libro. No voy a decir quién lo ha hecho, porque no tiene importancia, pero con fotos y todo. Yo no sé si me dejas ver tenemos, bueno, ahora de nosotros PEP histórico. Yo no sé si me dejáis leer media página de un libro que se refiere a una perrita, a un animal maravilloso. ¿Me dejáis? Sí, ok, ¿no? Es solamente media página. Es que mi perrita se llama Mary. Sí. Bueno, de verdad, no es que haga el... No, te voy a contratar para vender libros. Sí. Hoy he estado en el Jardín de Laberinto también con un grupo de personas maravillosas que van con 2 bastones, no con 2 bastones, ¿cómo se llama? Bien, no he hablado mucho, solo 3 horas, porque los alumnos no quiero el micro. Yo en la clase decía a los alumnos que me aburro con vosotros, parecéis
alumnos de las jesuitas de los años 70 y claro, tengo el problema de decir, es que tú los que hablan muchos que no cambian. No, es verdad, es un defecto que tengo y tal. Luego en la Biblia tuve mucha suerte, porque en vez de estar en la Biblia, pues estuve en 2 meses en el calabozo, tuve 6, que fue una suerte. ¿Por qué? Porque conmigo no habría guerras. Cojo usted un fusil, no cojo un fusil, pues 2 meses ¿y por qué no 4? Pues, ¿y por qué no 6? Pues 6. Pero yo no cojo un fusil. ¿Por qué? Porque los fusiles son para matar. Y por tanto conmigo no había guerra. Pero bueno, perdón, no era eso lo que decía. Sí que es propaganda para decir, cómpralo. Porque la edad que tenemos van a disfrutar muchísimo. Y ya le digo, lean el artículo lean. Supongo que de aquí a una semana tendréis aquí una revista. Lo ves, sale con la fotografía, sale como es, muy guapo, y escribe, estaba muy bien y todo. Dejadme leer 4 líneas solo, que no tiene que ver un poco así, pero con una prosa lírica tan bonita, que dice así, A ver, sí. Ah, sí, no el micro, no, pero lo digo por la luz, porque la edad que tengo, ¿sabe? Pero que la luz te viene tan corta. Sí, ¿verdad? ¿Dónde está la luz? Sí, la luz. Yo creo que la luz son ustedes. Pero tú estás iluminado. La perra se llama Nuca. En cuanto a la Nuca, recuerdo cuando fuimos Alba, la hija, fuimos Alba y yo a recogerla a un pueblo cercano de Granollers. Era también un noviembre de hace 10 años. Íbamos ilusionados, Alba por cumplir su sueño y yo de verla tan contenta. Nos perdimos en el camino. El lugar estaba lejos de la ciudad y llegamos de noche. Perros de todas las clases, pitbull, pastores alemanes, boxer, labradores y otros, ladraban sin parar, mostrando sus fuertes mandíbulas. Parecía que se hubiesen puesto de acuerdo para saludar nuestra llegada. En medio, un ruido ensordecedor. Nos trajeron a la Nuca, tierna, con 1 mes de vida. La pusimos sobre una mesa de madera y nos enseñaron las pautas para criarla. Ahora siento el silencio de su ausencia. Recuerdo sus lamentos cuando salíamos de casa, sus ladridos de alegría al llegar, mis enfados por sus importantes meadas, inoportunas meadas, y sobre todo recuerdo su inocente mirada, como si compartiera mis vacíos. Nunca me hubiese imaginado tal cosa. Gracias. Nunca. Muy bien. Sí, gracias, decir porque yo no lo conocía a este amigo y me ha venido y dije, he leído tu libro, digo, has sido tú el que lo has leído. Sí, gracias. No te pases, que hay algunos que más que la han leído, Oye, no, lo digo de esta forma. Oye, gracias, decir. Bueno, ya acabo. Lo digo en el libro, recoge historias del barrio, historias con la maruja, con el rol de fantasma, que fue una historia muy singular y nada más. Yo, si es posible, si alguien quiere hablar. Hola, yo también me lo he leído el libro, hace bla bla. He leído bastante sobre No Barris, ya sabéis, bla bla. Pero lo que me ha gustado en este libro, que estoy intentando en mi cabeza buscar a personas que han vivido, con excepción del libro que montó la Maruja, la historia de su marido, no me ha venido ninguno más. La parte de historia de No Barris, aparte de vivirla en gran parte, la he leído, pero la parte humana, la parte de los protagonistas que cuentan su relato personal, aparte del tema social, del tema político del momento, eso es una cosa que creo que no está muy extendida y me gusta. He leído muchísimos libros de la Federación de Asociaciones de Vecinos donde cuentan la historia. Pero la parte humana, con todas las partes que me gustan, no me gusta la parte del fútbol, por ejemplo, pero ya cada cual. La parte humana es una de las cosas que yo particularmente he agradecido muchísimo de ver este libro, donde me cuentan las dos cosas. La parte humana, que me interesa mucho porque también soy un ser humano y vivo aquí, y eso, y luego la parte de la historia, esa conjunción. Muchas gracias.
Bueno, pues un par de cosas. Primero, que explicaros de que nosotros hacemos muchísimos actos, pero ya llevamos 40 años y ya no medimos por la cantidad de gente que viene, sino por la calidad, o sea, de la gente que tenemos. Pero hacemos actos de todo tipo, ya lo sabéis. Y después, en cuanto a la memoria, deciros, bueno, primeramente que tu libro ya está en nuestra biblioteca. Tened en cuenta que No Barris tiene una colección de local de más de 400 libros, o sea, estamos muy estudiados, tenemos cantidad de literatura de No Barris, novelas incluidas, y hablando de la parte personal de las personas, tenemos una colección que se llama Enciclopedia de la Vida, que está escrita en primera persona, o personas que nosotros encuadernamos, está escrita a mano, o sea, los libros estos de la Enciclopedia de la Vida lo hacen las personas, lo escriben a mano, después lo encuadernamos, es un libro único, pero después hay bastante, o sea, hacemos lo que es el recitativo. Dar las gracias, como no, que es nuestro socio nuestro, que creo que nos apreciamos muchísimo, y después deciros de que mañana también, hablando de todas estas historias de que nos han contado, mañana hacemos una paseada a las 12:30. El horario es un poco raro, pero os explico por qué, sobre una exposición que se llama Las Pintadas, que la han sacado de aquí las fotografías, están puestas en Canvasté, y saldremos de aquí y haremos un pequeño paseo, una pequeña ruta explicando la época aquella de las reivindicaciones, lo que suponían las pintadas y todo eso. Y la hacemos tan tarde porque es que resulta que después allí hay una comida popular. Daros las gracias a todos, espero que os haya gustado y ya hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.